15 de mayo de 1944. Campamento Alona, Iowa. El soldado Hans Richter desciende del tren en un aire tan cargado de humedad que apenas puede respirar. Ha viajado durante 6 semanas desde las ruinas polvorientas de Túnez hasta la base naval de Norfolk, y de Norfolk hasta aquí, el corazón de la nada en Estados Unidos. El campamento se extiende por praderas que parecen no tener fin. No hay montañas, no hay bosques, solo maizales interminables. Un oficial estadounidense, con acento del Medio Oeste, lee nombres de una tabla de clip. Su voz se escucha en el patio donde 300 veteranos del Afrika Korps esperan bajo el sol abrasador. Trabajarán para los agricultores locales, labores agrícolas. Les pagarán 80 centavos al día. Hace una pausa, revisando su lista. Richter, irás a la granja de los Zimmerman. Richter se queda helado. La garganta se le cierra. Zimmerman. El oficial sigue sin darse cuenta. Sulf, con los Hoffman. Bieber, los Smith necesitan ayuda en la cosecha de maíz. Brown, vas al rancho de los Becca. Los prisioneros se miran entre sí. Esos no son apellidos estadounidenses. Son sus apellidos. Los nombres de sus aldeas, de sus cementerios, de sus listas militares. ¿Escuchaste? Susurra Paul Schultz a Richter. ¿Dijo que trabajaré para alguien llamado Hoffman? Mi madre era una Hoffman. Durante la travesía en los buques de Libertad habían hecho cálculos para pasar el tiempo. 6 millones de alemanes habían emigrado a Estados Unidos entre 1820 y 1920. 6 millones, el doble de la población de Berlín. Todo el reino de Sajonia, levantado y trasplantado al otro lado del océano. La propaganda nazi les había dicho que esos inmigrantes vivían en la miseria, esclavizados por banqueros judíos, hambrientos en guetos urbanos, rogando volver al Reich. Goebbels mismo había transmitido: nuestros hermanos raciales en América claman por liberación. Pero el tren que los lleva del campamento a las granjas muestra otra verdad. Cada buzón que pasa revela algo distinto. Schneider, Becka, Wagner, Kaufmann, Klene, Gross. Cada nombre, una traición a lo que les habían contado. 16 de mayo de 1944, Condado de Hancock, Iowa. 6 de la mañana. Hans Richter está en el límite de la propiedad de los Zimmerman. No alcanza a ver dónde termina. Las hileras de maíz se pierden en la neblina matutina. Un granero rojo, más grande que cualquier edificio de su aldea, se levanta como una catedral en medio del paisaje. Otto Zimmerman sale de la casa, con todas las ventanas iluminadas por la electricidad, incluso al amanecer, incluso en tiempos de paz. Un desperdicio tan casual de energía. Zimmerman es alto, de hombros anchos, viste un overol de mezclilla que en Alemania costaría un mes de salario. Es estadounidense de 6ª generación. Aunque Richter aún no lo sabe, su tatarabuelo había dejado Baviera en 1843, el mismo año en que la familia de Richter casi murió de hambre en esa misma región. Zimmerman habla inglés con acento del Medio Oeste. Debe ser Richter. Escuché que vendrían. Luego, casi como si lo pensara de último momento, agrega en alemán: ¿entiendes alemán? Las palabras suenan americanizadas, suavizadas por generaciones de inglés, pero siguen siendo inconfundiblemente alemanas. Richter asiente, sin poder hablar. Zimmerman cambia al alemán, torpe pero funcional. Mi abuela insistió en que aprendiéramos. Decía que debíamos saber de dónde veníamos, aunque nunca volviéramos. El recorrido que sigue rompe el mundo de Richter. Otto Zimmerman posee 640 acres. En Alemania, cualquiera con 100 acres es aristocracia. Los yanquis que dominan Prusia promedian 500. Zimmerman, descendiente de campesinos bávaros, lo supera a todos. Tiene 2 tractores John Deere. Richter ha visto exactamente 3 en su vida, todos propiedad de la Wehrmacht. Posee una cosechadora que cuesta $2.400, más de lo que la mayoría de las familias alemanas verían en toda una vida. Tiene una camioneta Ford de 1942 a pesar de la guerra y el racionamiento. Un civil con un vehículo privado. Su casa tiene electricidad en todas partes. No solo un foco por habitación, sino varios. Enchufes por todas partes. Un refrigerador eléctrico zumbando en la cocina. Una estufa eléctrica para cocinar. Un radio Zenit en madera pulida. Un teléfono en la pared. Agua corriente caliente en la ducha, sin necesidad de calentar ni acarrear. El desayuno que sirve la señora Zimmerman podría alimentar a la familia de Richter durante 3 días. 6 huevos solo para él. Tiras de tocino apiladas como leña. Pan blanco de tienda untado con mantequilla.
mantequilla real, no margarina ni pasta de nabo. Jugo de naranja en un vaso alto. Café con crema y azúcar. Ambos, como si el racionamiento nunca hubiera existido. Mis hijos están peleando en Italia, dice Zimmerman, sirviendo más café de una cafetera interminable. 3 hijos. Quizás contra tus amigos. Mundo extraño. Lo dice sin odio ni enojo, solo como un hecho. Sus hijos matan alemanes mientras él alimenta a alemanes. ¿Y su familia? Logra preguntar Richter al fin. Mala cosecha, sin futuro allá. Mi tatarabuelo caminó de Múnich a Hamburgo. Vendió todo para pagar el pasaje. Llegó con $17. Ahora Zimmerman mira por la ventana hacia los campos interminables. Ahora gano unos 12.000 al año. En un buen año, tal vez 15. Richter no puede asimilar el número. Un obrero alemán gana 2.000 marcos anuales, con suerte, si hay trabajo, si la fábrica no ha sido bombardeada. Luego viene el recorrido por la despensa. La señora Zimmerman, nacida Catherine Müller, abre puerta tras puerta. Estantes hasta el techo. Conservas caseras, cientos de frascos de tomates, ejotes, maíz, duraznos, peras, mantequilla de manzana, mermelada de fresa. Productos de tienda, café, azúcar, harina en sacos de 50 kilos, cajas de Coca-Cola. Podríamos comer un año entero sin salir de la granja. Dice simplemente. En Hamburgo, la madre de Richter hace fila 4 horas por un pan negro. Los números en Estados Unidos son abrumadores. Para 1940, Wisconsin era 40% germano-estadounidense. Milwaukee, casi 70%. La ciudad tenía periódicos en alemán, teatros en alemán, cervecerías alemanas, hasta que la Primera Guerra Mundial lo hizo antipatriótico. Ahora son periódicos americanos, teatros americanos, bares americanos. Pero los nombres permanecen: Schließ, Pabst, Blythe, Miller. Minnesota tiene 162 pueblos con nombres alemanes. New Ulm, New Múnich, Hamburgo, Berlín, Colonia. Alemanes que huyeron del viejo país y lo reconstruyeron pieza por pieza en la pradera. En Texas, existe incluso un dialecto llamado alemán tejano, hablado por 100.000 personas. En Camp Hearn, Texas, el prisionero Klaus Fischer es asignado a un pueblo llamado New Braunfels. Braunfels como el castillo en el río Lahn, pero nuevo. Todo en América es nuevo. Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, New Braunfels. Su fundador, el príncipe Carlos de Solms-Braunfels, trajo a 7.000 alemanes a Texas en 1845. No huían de la pobreza. Era aristocracia que huía de lo que veía venir: guerras, nacionalismo, la sangre que empaparía Europa durante un siglo. Ahora esos alemanes convertidos en tejanos poseen ranchos de ganado de miles de acres, desmotadoras de algodón que procesan millones de libras, torres petroleras bombeando oro negro, tiendas que abastecen comunidades, bancos que otorgan hipotecas. Se suponía que estaban muriendo. Escribe Fischer a su madre, aunque sabe que la carta será censurada. Se suponía que nos necesitaban, pero son más ricos que cualquiera que conocí en Alemania. Conducen Cadillacs. Tienen albercas. Albercas, madre, solo para recreación. Junio de 1944. Reading, Pensilvania. 300 prisioneros de guerra llegan al aeródromo de Reading. La ciudad es 90% Pennsylvania Dutch, no holandeses, sino Deutsch, alemanes, transformados por la lengua americana en Dutch. Los prisioneros son procesados por el sargento Kleinmidt, cuyo abuelo dejó Westfalia en 1882. El cabo Dietrich, cuya familia huyó de Kulur. El soldado Albrecht, tercera generación de estadounidenses que no habla alemán, pero cuyo apellido resuena en la historia prusiana. Todos soldados americanos, todos con apellidos alemanes, todos luchando contra Alemania. El prisionero Wilhelm Braun no lo comprende. En la ideología nazi, estos eran camaradas raciales. Deberían ser aliados. La sangre debería llamar a la sangre. Pero el hijo del sargento Kleinmidt bombardea Berlín en un B-17. El hermano del cabo Dietrich comanda un destructor de tanques en Francia. El primo del soldado Albrecht murió en Anzio combatiendo a los alemanes. El campo de Pensilvania es un mundo reflejado. Los símbolos hex en los graneros, arte folclórico germánico. Los alimentos, Scrapple, Sauerkraut, Pretzels. Los apellidos Yoder, Groth, Weber, americanizados de Weber, Schneider de Schneider. En la granja Yoder, donde trabaja Braun, la cena fluye entre inglés y alemán de Pensilvania. El dialecto tiene 300 años,
congelado en el tiempo, con palabras que ya no existen en el alemán moderno. El abuelo Yoder llegó en 1820 sin nada. Ahora la familia tiene 400 acres, 60 reses, equipo moderno de ordeña, 2 autos y un hijo en Harvard. Harvard. Los Yoder, que habrían sido siervos en Alemania, tienen un hijo en Harvard. ¿Por qué no se quedó tu abuelo? Pregunta Brown. ¿Quedarse para qué? Responde Yoder. ¿Para ser reclutado en el ejército de alguien? ¿Para morir por algún príncipe? Aquí elegimos nuestras guerras. La ironía es brutal. Estados Unidos pelea una guerra que eligió. Alemania pelea una guerra que eligió un solo hombre. 9 de julio de 1944. Iglesia Luterana de San Juan, Missouri. 25 prisioneros de guerra tienen permiso para asistir a misa. La congregación es 100% germano-estadounidense. El servicio alterna entre inglés y alemán. Los himnarios son bilingües. Los vitrales fueron hechos en Múnich en 1887. Cantan Castillo Fuerte es nuestro Dios, el himno de Lutero, en alemán, en América. Mientras las bombas estadounidenses caen sobre ciudades alemanas. El prisionero Gámez se sienta entre Frau Steinberg, cuyo abuelo dejó Prusia en 1852, y Erkotz, cuyo hijo combate en el Pacífico contra japoneses aliados de los alemanes. La congregación canta con fervor. No son gente que abandonó su herencia. La trajeron consigo, la preservaron, la transformaron. El sermón trata sobre el perdón. El pastor, reverendo Dietrich, perdió un sobrino en Italia por la artillería alemana. Predica el perdón mientras la estrella dorada de su sobrino cuelga en la ventana de la iglesia. Después del servicio, la congregación sirve comida en el sótano. Café de verdad hierve en 3 grandes urnas. Las mesas se doblan bajo el peso de panés blancos y de centeno, mantequilla y mermelada, jamón y roast beef, ensalada de papa a la alemana, coleslaw y 3 tipos de pay. Frau Steinberg cuenta a Meza sobre su familia. Mi abuelo se fue porque en Alemania no había futuro, solo guerras y hambre. Aquí encontramos paz. Mi padre nunca sostuvo un arma. Mi esposo nunca sostuvo un arma. Mis hijos, hace una pausa. Mis hijos sí sostienen armas ahora, pero eligieron hacerlo por América, no por un rey, ni por un Kaiser, ni por un Führer. Meza escribe. Esa noche comprendí que todo lo que nos dijeron era al revés. Los alemanes que se fueron encontraron un paraíso. Los que nos quedamos encontramos el infierno. Ellos conservaron lo bueno de ser alemanes. La ética de trabajo, la artesanía, la música, la comida. Desecharon lo que era veneno. El militarismo, la obediencia ciega, el odio. Agosto de 1944. Temporada de cosecha en el Medio Oeste. 30.000 prisioneros alemanes trabajan en granjas germano-estadounidenses. La ironía es abrumadora. Smith vigilando a Smith, Müllers alimentando a Millers, Wagner supervisando a Wagners. Los mismos apellidos a ambos lados del alambre de púas. Solo que un lado eligió la democracia y el otro la dictadura. Hans Bauer trabaja para Emil Bauer, sin parentesco, en Nebraska. Emil posee 1000 acres de maíz. Su bisabuelo salió de Baviera sin nada más que sus manos fuertes y disposición para trabajar. La maquinaria es una revelación. Tractores John Deere que hacen el trabajo de 50 hombres, cosechadoras International Harvest que limpian un campo en horas y no en semanas, desgranadoras que arrancan mazorcas más rápido de lo que las manos pueden seguir, sistemas automáticos de ordeña que procesan cientos de litros de leche. En Alemania aún cosechamos con guadañas, dice Hans a Emil. En algunos pueblos todavía usan bueyes. Nosotros también, responde Emil, hace 40 años. Pero aquí, el progreso es rentable. En Alemania, la tradición es ley. Los 3 hijos de Emil están en uniforme. 1 en Europa, 2 en el Pacífico. Sus fotos descansan sobre la repisa vestidos con sus uniformes de gala. Se ofrecieron como voluntarios, dice Emil, el día después de Pearl Harbor. No esperaron al reclutamiento. Luchar contra Alemania, luchar contra la tiranía, hay una diferencia. Emil muestra a Hans cartas de su hijo en Europa. Censuradas, pero legibles. El hijo está con el tercer ejército de Patton, atravesando Francia y matando alemanes. ¿Duele? Pregunta Hans. ¿Tu hijo alemán matando alemanes? Mi hijo americano, corrige Emil. Y sí, duele, pero dolería más si los nazis ganaran. Mi abuelo dejó Alemania para escapar de hombres como Hitler. Resulta que Hitler nos siguió hasta aquí de todas formas. Así que lo terminaremos aquí. 3 de septiembre de 1944. Fort McCoy, Wisconsin.
Un prisionero llamado Friedrich Müller se niega a trabajar. Le grita al granjero Johann Müller: traidor racial. Abandonaste a tu pueblo. Contaminaste tu sangre con mestizos. Müller, cuya familia salió de ese en 1847, deja su café sobre la mesa. Tiene 60 años. Es fuerte como el granero que levantó con sus propias manos. Con un alemán acentuado, lento y deliberado, responde: mi abuelo se fue porque los alemanes se morían de hambre. Aquí alimento a estadounidenses, alemanes, ingleses, polacos, irlandeses, incluso, hace una pausa, idiotas como tú. La granja de Müller produce 50.000 galones de leche al año, 10.000 bushels de maíz, 500 cerdos. Emplea a 6 personas de tiempo completo, posee 2 autos, un camión, un tractor. Su hija estudia medicina en la universidad. Su hijo diseña bombarderos para Boeing. Tu Führer te prometió todo esto, continúa Müller, pero tenías que robárselo a otros. Nosotros solo trabajamos. Nos tomó 3 generaciones. No hizo falta robar. El comandante del campo transfiere a Friedrich a otra granja, la de los Schultz. Otro apellido alemán. Otro americano exitoso. Otra grieta en la visión nazi del mundo. Octubre de 1944. Cartas a casa. El prisionero Kurt Wagner escribe a su madre en la bombardeada Hamburgo: madre, trabajo para una familia llamada Wagner. Sin relación con nosotros. Ellos se fueron de Württemberg en 1851. Tienen luces eléctricas en todas las habitaciones, agua corriente, caliente y fría. Una máquina que mantiene los alimentos fríos. La llaman Frigidaire. Su granero se calienta en invierno para los animales. Sus vacas viven mejor que nosotros. Su hijo, Karl Wagner, es capitán en el ejército estadounidense. Podría estar bombardeando Hamburgo en este momento. Podría estar bombardeándote mientras te escribo, y sus padres están orgullosos de él. Tienen una foto de su abuelo tomada en 1851, antes de dejar Alemania. Era piel y huesos, un esqueleto andante. Ahora sus descendientes están gordos, realmente gordos de tanta comida. Ya no entiendo nada. Se suponía que nosotros éramos la raza superior. Ellos, los cobardes que huyeron. Pero aquí, ellos son los amos y nosotros los prisioneros. La censura militar estadounidense permite que la carta pase. Quieren que estas cartas lleguen a Alemania. Cada una es una pequeña bomba contra la ideología nazi. Noviembre de 1944. Día de Acción de Gracias. Los prisioneros alemanes en Estados Unidos experimentan su primer Thanksgiving. Familias germano-estadounidenses los invitan a cenar. Es surrealista. Enemigos y primos en la misma mesa. En Kansas, la familia Krueger, originalmente Kruger, sirve pavó al prisionero Heinrich Kruger, primo lejano en 3er grado. Los Krueger americanos partieron en 1869. El bisabuelo de Heinrich se quedó. Los Krueger americanos poseen 800 acres de trigo, un elevador de granos, acciones en un ferrocarril. El Kruger alemán no posee nada. Su apartamento es ruinas. Su ciudad, ceniza. Podríamos haber sido ustedes, dice el Krueger americano, si el bisabuelo se hubiera quedado. Estaríamos sentados en sus ruinas en lugar de en nuestra abundancia. 24 de diciembre de 1944. Nochebuena en Estados Unidos. Miles de iglesias germano-estadounidenses abren sus puertas a los prisioneros alemanes. De Pensilvania a Texas, de Wisconsin a Missouri, enemigos celebran juntos. Cantan Noche de Paz, escrita en Austria, traducida al inglés, ahora entonada en ambos idiomas a la vez. Voces de prisioneros alemanes y de germanos americanos se funden. En Fredericksburg, Texas, fundada por alemanes en 1846, los prisioneros cenan Navidad con familias germano-estadounidenses. La ironía es evidente. Fredericksburg lleva el nombre del príncipe Federico de Prusia. Estos tejanos alemanes rechazaron a Prusia pero conservaron el nombre, rechazaron la autoridad pero conservaron la cultura. El menú es híbrido. Ganso asado como en casa, sauerkraut como en casa, pan dulce como en casa, pero también arándanos, puré de camote con malvaviscos, incomprensiblemente americano. Pay de nuez. Muy texano. El prisionero Inria Roth se sienta en la mesa de los Hoffman. 3 hijos de la familia están en uniforme. Sus fotos los observan desde la repisa. 1 en el Pacífico, 2 en Europa, todos peleando por América. Frau Hoffman sirve 3eras y 4eras raciones. Insiste como una abuela judía. Come, come, dice en alemán. Estás demasiado flaco.
En Alemania no hay ni primeras raciones. La ración oficial es de 1200 calorías. Allí, una sola comida supera la cuota de toda una semana. ¿Por qué se fue su familia de Alemania? Pregunta Roth entre bocados. Para ser libres, responde ella simplemente. Libres para triunfar, libres para fracasar, libres para que nos dejen en paz. Enero de 1945. Las matemáticas ya no pueden negarse. Los germano-estadounidenses son el 15% de la población de Estados Unidos, 23 millones de personas. Representan el 20% de los soldados. 1 de cada 5 estadounidenses que mata alemanes es de ascendencia alemana. Dwight Eisenhower, de origen alemán, comanda todas las fuerzas aliadas. Chester Nimitz, de origen alemán, dirige la flota del Pacífico. Henry Kaiser, descendiente de alemanes, construye barcos Liberty en 4 días. Wilhelm Boeing, fundador de Boeing, diseña los B-17 que reducen ciudades alemanas a polvo. La compañía Hershey, fundada por alemanes de Pensilvania, fabrica 2.000 millones de barras de chocolate para los soldados. Febrero de 1945. Campamento Stark, New Hampshire. El prisionero Joseph Fisher ve un noticiero. Propaganda americana, pero distinta de la de Goebbels. Muestra la planta Ford en Detroit. Un coche terminado sale de la línea cada 49 segundos. El narrador menciona que el 30% de la fuerza laboral es de origen alemán. Los capataces se apellidan Zimmermann, Eisenhower, Estnell. Ellos construyen los camiones que abastecen a los ejércitos que destruyen a la Wehrmacht. Fisher escribe: pensamos que atacábamos a una nación mestiza, pero los mestizos somos nosotros. Ellos mezclaron su sangre con irlandeses, italianos, polacos, judíos, y son más fuertes por ello. Nosotros la mantuvimos pura y nos debilitamos. Ellos la mezclaron y se hicieron poderosos. Marzo de 1945. Las noticias llegan a los campos. El Rin ha sido cruzado. El Führer está cercado. Las ciudades caen a diario. Los prisioneros escuchan radio estadounidense sin propaganda. Walter Winchell, Edward Murrow, diciendo la verdad sobre el colapso alemán. En la granja Becker, Iowa, el prisionero Ludwig Hoffmann ayuda con la siembra de primavera. Plantan 1000 acres de maíz. Solo la semilla cuesta más de lo que un alemán ve en toda su vida. ¿Qué harás después de la guerra? Pregunta Becker. Si queda algo, reconstruir, responde Hoffmann. Podrías quedarte, dice Becker. Solicitar inmigración. Muchos lo están planeando. Es cierto. Miles de prisioneros se están enamorando de América. No románticamente, sino de manera práctica. Ven lo que Alemania pudo haber sido. Abril de 1945. Roosevelt muere. Hitler vive. El universo parece al revés. Los prisioneros saludan la bandera estadounidense a media asta. Sus guardianes, descendientes de Baviera y Sajonia, lloran como si hubieran perdido a un padre. 2 semanas después, llega la noticia imposible. Hitler está muerto. Menos mal, dice el granjero Otto Zimmermann. Debería haber pasado en 1933. Nos habría ahorrado problemas a todos. 8 de mayo de 1945. Día de la victoria en Europa. Los prisioneros ya no lo son de un país en guerra con Alemania, sino de un país que reconstruye Alemania. En las granjas germano-estadounidenses, las escenas son surrealistas. Schmitz celebrando la derrota alemana, Müllers brindando por la rendición alemana, Haffmans dando gracias a Dios por la derrota de Alemania. ¿Cómo puedes celebrar derrotar a tu propio pueblo? Pregunta el prisionero Wilhelm Braun a su anfitrión, Johann Weber. Los alemanes no son mi pueblo, responde Weber. Los americanos son mi pueblo. Algunos de ellos se apellidan Smith. Verano de 1945. Empieza la reeducación. Les muestran imágenes de los campos de concentración. Muchos se niegan a creer, dicen que son trucos de Hollywood. Pero los germanos americanos creen, reconocen los lugares, algunos tienen parientes que murieron allí. Septiembre de 1945. Japón se rinde. La guerra termina. Pero 300.000 prisioneros alemanes siguen en Estados Unidos. La escasez de mano de obra los retiene. Siguen trabajando en granjas, carreteras y cosechas. La granja Zimmermann, Iowa. Hans Richter lleva 16 meses allí. Ha subido 20 kilos. Aprendió a manejar un tractor. Descubrió el helado. Leyó la Constitución americana en traducción alemana. Los 3 hijos de Zimmermann regresan vivos, uno sin mano izquierda. Estrechan la mano de Richter.
Enemigos, trabajadores, casi amigos. Sin rencores, dice el mayor. Tú cumpliste tu deber. Nosotros cumplimos el nuestro. El nuestro ganó. Empieza la repatriación. Los barcos esperan. ¿Pero a qué volver? Dresde es ceniza. Hamburgo, escombros. Berlín, dividida. Richter se embarca con chocolate de la señora Zimmermann, cigarrillos de Otto, una carta de recomendación. Abril de 1946. Bremenhaven. Richter vuelve a una Alemania que ya no existe. Su aldea está en la zona soviética. Su familia huyó al oeste con lo opuesto. Los encuentra en un campo de refugiados cerca de Frankfurt. Su madre no lo reconoce. Demasiado gordo, demasiado sano, con mejillas sonrosadas y ojos vivos. Les habla de los Zimmermann, de sus 640 acres, de su abundancia. Mentiras, responde su hermano. Propaganda. No, dice Richter, mostrando una foto con Otto Zimmermann junto a un tractor John Deere. Los campos de Iowa se extienden verdes e infinitos detrás. Su hermano la observa y finalmente dice: nuestro primo Wilhelm emigró en 1923. Padre lo llamó cobarde, traidor. Tal vez, responde Richter mirando las ruinas. Era el más inteligente. Las ondas del regreso sacuden Alemania. De los 378.000 prisioneros alemanes retenidos en Estados Unidos, miles regresan transformados. Han visto el arsenal de la democracia. Han visto democracia misma, funcionando, creando abundancia. Se convierten en alcaldes, maestros, políticos. Cuando llega el Plan Marshall, entienden por qué Estados Unidos puede costearlo. Han visto sus fábricas, sus campos, su producción infinita. Para 1950, Alemania Occidental adopta una constitución inspirada en la americana. Empieza el milagro económico. Muchos de sus arquitectos son exprisioneros que aprendieron inglés en los campos. Hans Richter regresa legalmente a Iowa en 1955. Los Zimmermann lo patrocinan. Trabaja en su granja. Ahorra y compra 40 acres. No mucho para Iowa. Un paraíso para Alemania. Se casa con Catherine Schultz, maestra, nieta de inmigrantes alemanes. Sus hijos se llaman James y Lisa. Hablan inglés. A veces, en la iglesia luterana, se encuentra con otros exprisioneros. Comparten un conocimiento secreto. Vieron a América antes que la mayoría de los alemanes. Aprendieron la lección más dura. Los que abandonaron la patria en realidad se salvaron. Los cobardes fueron los héroes. Los traidores fueron los sabios. Los que huyeron fueron los que vencieron. Y al salvarse, ayudaron a destruir la ideología que los llamó traidores. Cada B-17 fabricado por Boeing, cada barco Liberty construido por Kaiser, cada tanque que cruzó el Rin, cada barra de chocolate Hershey. Nombres alemanes, corazones americanos, almas democráticas. Los Zimmermann, los Müller, los Hoffmann, los Smith. Ganaron antes de que empezara la guerra. Habían elegido bien en 1820, en 1848, en 1869, en 1890. Eligieron América. Y América, en su extraña alquimia democrática, los transformó de desechados de Alemania en defensores de la democracia, de refugiados en vencedores, de abandonados en prósperos. La ironía final estaba completa. Los prisioneros de la supuesta raza superior aprendieron democracia de los descendientes de los débiles de Alemania. De los granjeros que huyeron en lugar de luchar, que eligieron la paz en lugar de la gloria, la prosperidad en lugar de la pureza. Ellos eligieron mejor. Y eso hizo toda la diferencia.